Hola, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy vamos a realizar esta bonita capa. Es muy sencilla de hacer, se hace muy rápido y queda ideal sobre vestidos con tirantes o sobre tops y faldas largas. Es muy bonita, muy sencilla y es talla única. La puede usar cualquier persona. Su elaboración es muy sencilla. Comenzaremos en la parte del cuello e iremos tejiendo en círculo hacia abajo. A continuación os voy a enseñar el hilo empleado. Esta capa está realizada con algodón, en color salmón. Para este algodón se recomienda aguja de ganchillo de 3,5 a 4,5 milímetros y yo he usado la mayor recomendada, la de 4,5 milímetros, para que el punto quede suelto y con caída. Para esta capa he usado 130 gramos de algodón. Más adelante, conforme vayamos tejiendo, os iré diciendo las medidas de las diferentes partes, tanto del largo como del cuello. Lo que sí os tengo que comentar es que esta capa es talla única. Puede servir para cualquier persona. El ancho del cuello puede servir para cualquier talla. Y lo que va a delimitar que la capa sea o más grande o más pequeña es el largo, que es totalmente personalizable. Mi consejo es que a medida que vayáis tejiendo os la vayáis probando y cuando hayáis alcanzado el largo que más os guste dejáis de tejer. Si es para realizarlo para otra persona, pues tomarle la medida del largo hasta donde esa persona quiere que le llegue la capa y tejéis hasta llegar a ese largo. Simplemente es súper rápida y súper fácil de hacer. A continuación vamos con el paso a paso. Vamos a hacer un nudo corredizo y a continuación haremos una cadeneta que sea número par y que al cerrarla tenga el contorno que queremos para nuestra capa. Ya he hecho mi cadeneta, tiene 120 puntos y mide 56 centímetros y medio. Ahora vamos a cerrarla. La ponemos derecha, con paciencia, vamos poniéndola derecha para que no tenga ningún doblez a la hora de cerrarla y ahora unimos el primer punto con el último. Entramos en el primer punto que hicimos y cerramos con un punto deslizado. Así es como queda mi cadeneta. La vuestra puede que sea más grande, más pequeña, es al gusto de cada una. Dependiendo de si quieres que tu capa te quede más abierta de hombros o más estrecha. Lo ideal es que a medida que vayas tejiendo la cadeneta te la vayas probando hasta que tenga el largo que tú quieres. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Hago una cadeneta que equivale a un primer punto. Voy al siguiente punto, que sería este, y trabajo punto bajo. Hago un punto bajo. Recordad que este cuenta como punto, si queréis lo podéis marcar para no confundiros. Le podéis poner un marcador. Voy al siguiente punto, que sería este de aquí, y hago punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y continúo así toda la vuelta. Termino esta fila de puntos bajos, pero antes quiero aclararos una cosa que puede crear confusión, y es que el último punto es este de aquí. Podemos confundirnos con este. Este punto no cuenta porque es la base del primer punto que hemos hecho. El último punto es este, así que lo voy a trabajar. Voy a hacer el último punto bajo y ahora me sitúo en el primer punto que he hecho y cierro con punto deslizado. Ya tengo terminada esta primera vuelta de puntos bajos. Ahora vamos a hacer puntos altos dobles cruzados. Vamos a hacer 4 cadenetas que equivalen a un punto alto doble. Tomo 2 lazadas. Voy al punto de atrás, que sería
este de aquí. Estoy aquí, pues tengo que entrar en este punto, este de aquí. Entro, tomo hilo, salgo, tengo que tener 4 aros montados en la aguja, tomo hilo y paso el hilo por los 2 primeros aros. Me quedan 3. Vuelvo a tomar hilo, lo paso por los otros 2. Me quedan 2, vuelvo a tomar hilo, lo paso por estos últimos 2. Y así es como queda el punto alto doble cruzado. Es igual que el punto alto, pero con una lazada de más. Y en vez de sacar los aros de la aguja en 2 veces, los sacamos en 3. Vamos a repetir. Tomo 2 lazadas. Ahora me voy a saltar este punto y me vengo al segundo. Este punto es el que acabamos de trabajar, no cuenta, me vengo aquí al segundo. Entro, tomo hilo y hago un punto alto doble. Saco las 2 primeras lazadas, vuelvo a tomar hilo, saco las otras 2, vuelvo a tomar hilo y saco las otras 2. ¿Veis? Hemos sacado las 2 lazadas en 3 veces. Ahora para hacer el cruzado, vuelvo a tomar 2 lazadas y vuelvo a repetir el punto alto, pero cruzándolo. Me vengo aquí atrás, al punto de detrás, al que dejé libre. Entro, tomo hebra, salgo, tengo 4 aros montados en la aguja, voy tomando hilo y lo voy sacando de 2 en 2 lazadas. 1, 2 y 3, en 3 veces. Vamos a repetir otra más. Tomo 2 lazadas, me salto este punto, este es el que acabamos de trabajar, no cuenta, me salto este punto, voy al segundo, entro y hago punto alto doble. 1, 2 y 3, saco en 3 veces. 2 lazadas, voy al punto de detrás, el que he dejado libre, tomo hilo y vuelvo a sacar en 3 veces, tomando hilo cada una de las veces. Y así es como va quedando. Otra más. Me salto este punto, me voy al segundo, punto alto doble y ahora cruzo. Me vengo hacia atrás al punto que he dejado libre y cruzo. Así que por una parte tenemos el punto alto doble, que como os he dicho consiste en sacar los aros en 3 veces, y el cruzado, que consiste en retroceder hacia atrás. El siguiente lo haríamos aquí, el primer punto alto doble, el siguiente aquí, así haríamos el cruzado, luego nos saltamos este punto, venimos a este, lo trabajamos, luego este, así sucesivamente hasta que terminemos toda la vuelta. He hecho el último punto alto doble, ahora voy a la cuarta cadena de subida, que sería esta de aquí. Introduzco la aguja y cierro con un punto deslizado. Ya tengo terminada esta segunda vuelta. Ahora vamos a comenzar la tercera vuelta. Todas las vueltas a partir de ahora van a comenzar en este punto de aquí. Así que lo que tenemos que hacer es desplazarnos con punto deslizado para colocarnos aquí, sobre este punto. Ahora hacemos 4 cadenetas que equivalen a un punto alto doble, 2 lazadas y hacemos el punto alto cruzado entrando en este punto. Voy a retirar esto para que lo veáis mejor. Aquí, en este punto de aquí, que sería el de las cadenas de subida de la vuelta anterior, entramos y hacemos punto alto doble. Ya tenemos hecho nuestro primer punto alto doble. Ahora en esta vuelta vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero con una cadeneta de separación en medio, entre cada uno de los puntos altos dobles cruzados. Cadeneta de separación, 2 lazadas y trabajamos el punto alto doble cruzado, entrando primero en este punto de aquí. Entramos en este punto, hacemos el punto alto doble, 2 lazadas. Vamos al punto de detrás, que sería este, y hacemos el punto alto doble cruzado. Cadeneta de separación, 2 lazadas, venimos a este punto
y hacemos el punto alto doble. 2 lazadas, este punto de aquí y punto alto doble. Cadeneta de separación, 2 lazadas y volveríamos a hacer lo mismo aquí. Cadeneta de separación y aquí. Hacemos 3 vueltas con cadeneta de separación. He terminado la tercera vuelta, cierro en la cuarta cadeneta de subida con punto deslizado, me desplazo a este punto de aquí, como siempre hay que hacer, y ahora comienzo una fila nueva. Subo con 4 cadenas, hago punto alto doble cruzado y a continuación hago 2 cadenetas, 1 y 2. Antes hicimos una, ahora toca hacer 2 cadenetas. Tomo 2 lazadas, entro en este punto y hago punto alto doble cruzado. Ahora entro en el siguiente y tenemos que hacer 3 vueltas con 2 cadenetas de separación. He hecho las 3 vueltas con 2 cadenetas de separación y he continuado tejiendo hasta terminar la capa, pero no os preocupéis porque no tiene ninguna dificultad. Lo único que hay que hacer cada 3 vueltas, aumentar una cadeneta. Aquí hice 2, aquí en estas 3 vueltas he hecho 3, en las 3 siguientes he hecho 4, en las otras 3 he hecho 5 y he terminado con 6 cadenetas de separación, que se puede seguir tejiendo y haciendo más. Por ejemplo, 3 vueltas con 6 cadenetas, otras 3 con 7, así sucesivamente, pero el largo que tiene ahora mismo la capa es el que yo quería. Tiene 33 centímetros desde aquí, hasta el cuello. Voy a grabar en plano para que veáis mejor el resultado. Bien, como os estaba comentando, mi capa tiene de largo 33 centímetros. El largo de la capa es personalizable, puede ser más corta o más larga. El único requisito, como ya sabéis, es que cada 3 vueltas aumentéis una cadeneta. Y los puntos cruzados van a ir siempre uno sobre otro. No tienen ni aumentos ni disminuciones. Son siempre el mismo número de puntos cruzados. Gracias por estar ahí.